O sea, básicamente es como lo que yo tengo, recursos, dinero. Bueno, recursos no tan solo tiene que ver con dinero. Jesús, ¿verdad?, trabajó muy de la mano con las mujeres. Hay cosas que Dios hizo con las mujeres que no hizo con los hombres. No es real que la mujer tenga un rol menor en la Biblia. Yo también debo reconocer que muchas veces he dicho, me gustaría tener más horas en el día. No necesito más horas, necesito ordenarme, priorizar, y yo creo que también un corazón dispuesto. He tenido la oportunidad de conversar con hermanos que están en esta problemática y ellos tienen el pensamiento de que esto va a mejorar, o sea, que van a encontrar este trabajo ideal. Y acá yo les dejo la pregunta, ¿qué pasa si ese trabajo ideal no llega? ¿Voy a estar todo el tiempo que sea necesario solo trabajando, dejando de lado todo lo que Dios tiene para mí, para nuestra vida, para mi familia? ¿Qué pasa cuando alguien que dice ser cristiano no se congrega o no tiene tiempo con Dios? ¿Cómo estáis, Víctor? Bien, bien, tu hermano, ¿cómo estás? Aquí estamos, todo bien. Hoy estamos ya a 2 capítulos de finalizar esta temporada del podcast. Sí, queda muy poco, 2 capítulos. 2 capítulos, este y uno más. Sí. Así que este es el capítulo número 11 del podcast RDG 2025. Estamos muy contentos de estar acá, ¿verdad? Nuevamente contigo, hermano. Oye, y el capítulo de hoy va a estar bien bueno. Sí, va a estar bien interesante, un tema bien importante hoy día. Sí, vamos a hablar acerca de la gestión del tiempo. Importante. Sí, y ahí vamos a meter un poquito acerca de la identidad, finalmente es un poco lo que estuvimos hablando, somos lo que hacemos. Entonces, y aquí te hago una pregunta para que podamos ir desarrollando durante el podcast. ¿Qué pasa cuando alguien que dice ser cristiano no se congrega o no tiene tiempo con Dios? Alguien que dice ser cristiano Sí. y tiene esas acciones. Claro, y no se congrega, o se congrega muy poco y no tiene tiempo con Dios finalmente. Yo creo que hay que entrar a ordenar hartas cosas. Ajá. En ese Sí, sentido. bueno, de eso vamos a tratar de responderlo durante el programa del día de hoy, el capítulo. Sí. Así es que saludamos a la gente, ¿verdad? A todos los que nos van a ver. No se olviden de ponerle me gusta, de compartir el video, pónganle harto amor, ¿verdad? Y también mandárselo a sus contactos para que los podamos ver. Suscríbase también al canal de YouTube de acá de Rey de Gloria. Así es que Y bien. las redes sociales, Instagram, está súper bueno, no sé si lo has visto. Sí. Ahí hemos subido, conjunto al equipo, obviamente, harto contenido interesante, divertido. Sí, hermano. Así que, oye, vamos con el tema del día de hoy. Como te decía yo en esta pregunta que te formulé al principio, ¿qué ocurre cuando una persona, ¿no es cierto?, que se entiende, que se autopercibe como cristiano, finalmente no se congrega o se congrega muy poco, no tiene tiempo con Dios? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es ese fenómeno que ocurre? ¿Por qué traemos este tema? ¿Por qué lo quise conversar contigo y traerlo al podcast? Porque yo he visto mucho en el último tiempo, quizás los 2 últimos años, mucho impedimento a la gente para congregarse. Y el gran pero es el tiempo. Claro. Como que no tengo tiempo, como que no alcanzo por el trabajo, como que no llego, etcétera. Entonces, yo, bueno, le he venido preguntando al Señor y en un par de predicaciones en la iglesia como que he tratado como con pinceladas el tema, pero hoy día tenemos un gigante que finalmente es el tiempo. ¿Cómo es? Y por eso el nombre del podcast de hoy, perdón, del capítulo de hoy es la gestión del tiempo. ¿Cómo finalmente estamos nosotros ocupando un recurso que es el tiempo, pero ocupándolo de buena forma? Y ahí a lo mejor tú nos puedes ayudar mejor que nadie, tú que estudiáis, ¿verdad? Y estás metido más en el tema financiero, cuando uno habla de la inversión, porque también podríamos hablar de invertir nuestro tiempo. Claro. ¿A qué nos estamos refiriendo con la inversión del tiempo? ¿A qué se te viene cuando tú lo llevas a temas financieros? ¿De qué se trata esto? O sea, básicamente es como lo que yo tengo, recursos, dinero. Bueno, recursos no tan solo tiene que ver con dinero, pueden ser otras cosas. Pero básicamente, ¿qué es lo que yo tengo? Lo pongo en algo que me da rentabilidad, que me provoca ganancia. Claro. Finalmente. Eso es como básicamente invertir. Ajá. O sea, una inversión es tener algo, tener como algo uno, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo actualmente? Algo en una cifra pequeña y yo lo pongo en este fondo de inversión, en este negocio y finalmente, a posterior, en el tiempo, me va a dar recaudos mucho mayores. Claro. O sea, de esta unidad que tenía, a lo mejor van a salir 5. Claro. Que eso se asemeja mucho
a lo que la palabra enseña cuando habla de los talentos. Sí, totalmente. ¿Sí? O sea, como en términos financieros, la gente que recibió un talento lo invirtió, lo trabajó, dedicó tiempo a ese talento. ¿Sí? Claro. Sí, lo mismo. Bien. Lo mismo básicamente, sí. Y bueno, me imagino que hay negocios, ya uno a lo mejor puede tener nociones de lo que son los negocios, ¿verdad? En la actualidad hay mucha más educación que hace años atrás. Entonces me imagino que hay negocios que requieren más tiempo que otros. Sí. Me imagino que también hay inversiones que son más arriesgadas que otras. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Pero aquí el punto es que algo que tenemos en una unidad, no, la idea es que no se quede así. No. Sino que con el pasar del tiempo, con esfuerzo, con dedicación en algunos casos, eso se multiplique. Claro, esa es la idea. Entonces, cuando lo llevamos a la gestión del tiempo o a la inversión del tiempo, que es un poco de lo que vamos a tratar hoy día, ¿cómo podemos mejorar el tiempo? ¿Cómo podemos, verdad, este recurso que es limitado, no tenemos tiempo ilimitado, sobre todo si somos personas ocupadas, trabajo, iglesia, familia, que es un poco la problemática. La problemática es encontrarnos con gente en las iglesias que no tiene tiempo. Claro. ¿No es cierto? Sí. Pero ¿qué te pasa a ti cuando un hermano te dice que no se congrega porque no tiene tiempo? Mira, yo creo de que bíblicamente, y también yo creo que lo hemos escuchado todo. Disculpa que te interrumpa, quizás antes de la Biblia, a ti, así como persona, a mí me pasa como de Víctor. Que, por un lado entiendo, porque yo también debo reconocer que muchas veces he dicho, me gustaría tener más horas en el día. Exacto. Pero también por otro lado entiendo de que el Señor, o yo mismo he entendido, de que, o así me guío, de que no necesito más horas, necesito ordenarme, priorizar, y yo creo que también un corazón dispuesto. Y así lo he entendido en mi vida. Vuelvo a decir, o sea, yo también lo he dicho, he estado en esa postura donde he dicho, me faltan más horas porque tengo esto que hacer y todavía el día se está terminando, pero también digo, después como que me tranquilizo y digo, me falta ordenarme, priorizar las cosas, porque a veces uno ve el panorama general y ve que todo es importante, urgente, y no es así. Yo creo que en el orden hay cosas que pueden esperar. Y lo otro yo creo que tener un corazón dispuesto, sobre todo llevándolo a lo que dices tú, que una vez lo primero que tranza es el Señor. Claro. Ahora, si llevamos como esta ecuación, ¿verdad? Esta lógica de decir, yo en el mundo, ¿verdad? Yo puedo, esta unidad que hablábamos acerca de invertirla y que se multiplique, ¿no es cierto?, en 2, 4, 6, según la rentabilidad. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, porque está muy de moda a lo mejor decir inversión del tiempo, como que invertimos tiempo? En rigor nosotros no vamos a tener más tiempo. Claro, no. ¿Cachai? El tiempo es una unidad de medida, ¿verdad? El día tiene 24 horas, ¿verdad? Entonces el tiempo está súper establecido. No es que de una noche a una mañana tú vas a tener más tiempo. El día no se va a hacer más largo. Claro. Nosotros cuando hablamos de inversión del tiempo, a lo mejor para que las personas lo entiendan, tiene que ver con ordenar de tal manera tus actividades diarias que a ti te va a quedar más tiempo, pero va a ser producto de este orden. ¿No es cierto? Sí. Se me viene a la cabeza algo que en uno de mis últimos trabajos descubrí. Había una empresa que trabaja con una metodología que se llama metodología Lean. Ya. Es una metodología justamente de la gestión de las actividades que comenzó en Japón con las fábricas de manufactura de automóviles. Si mal no recuerdo, una de los automóviles o de las marcas era Toyota. Finalmente estos japoneses se dieron cuenta que podían eliminar ciertos procesos que finalmente no eran muy importantes, o que eran procesos como que detenían más que avanzaban en el tiempo, y comenzaron a hacer esta metodología. Bueno, tiene varios pasos para la manufactura, pero también hay una parte que tiene que ver con que se va al lado administrativo, que es donde yo trabajo. ¿Ya? ¿Y por qué te lo menciono? Porque una de las cosas que hace esta metodología y que a mí me gustó mucho, que es súper importante igual, es el seguimiento. Entonces uno cuando está en la pega, como que ya, hay momentos a lo mejor, no sé, que tienen más tiempo que otros, hay urgencias más importantes que otras. Entonces, ¿qué pasa cuando van pasando los días y no avanzas? Necesitas seguimiento. Entonces, uno de los pilares de esta metodología es justamente el seguimiento. Que te permite a ti darte cuenta que vas en el tercer día de la semana y chuta, no has avanzado nada. ¿Por qué no has avanzado? Está de tu lado
el no avanzar, los impedimentos que no te permiten avanzar, o quizás está en el lado de tu jefatura, en las gestiones que tu jefatura puede hacer. Entonces, todas estas dinámicas se van dando, pero surgen del lado del seguimiento. O sea, tienes una reunión al inicio de la semana para definir cuáles van a ser las tareas. Después tienes una reunión final durante la semana para ver en qué avanzaste. Sí. Entonces así se va haciendo seguimiento. Así la reportería también es directa con tu jefatura. Entonces como que esta metodología te ayuda a no perder el tiempo. ¿Ya? Claro. Entonces finalmente estamos hablando en el campo laboral, pero en nuestra vida como cristianos, desde la problemática o la premisa que no tenemos tiempo, a mí me hace mucho ruido que no tengamos tiempo para Dios. Claro. O sea, partíamos hablando un poquito en la introducción acerca de esto, de la identidad. La iglesia durante años ha hablado mucho de identidad. Sí. ¿Verdad? Sí. Yo fui a congresos que hablaban de identidad, he escuchado predicaciones que hablan de identidad, pero finalmente hoy día no vamos a hablar mucho en profundidad de la identidad, pero la identidad está relacionada con lo que hacemos. Claro. Somos lo que hacemos. Entonces, y por eso era la pregunta inicial, Víctor, ¿qué pasa cuando un cristiano, alguien que se autopercibe como cristiano, alguien que entiende, ¿verdad?, las lógicas del cristianismo, no se está congregando, se congrega muy poco, no tiene relación con Dios, no hay lectura bíblica, no hay oración? ¿Qué está pasando ahí? Y la problemática surge, o la pregunta surge, porque yo he visto mucha gente así, lamentablemente. Claro, claro. Hoy día, bueno, tenemos algunos versículos bíblicos, la palabra siempre es lo más importante, pero hay un caso en particular, hermano, que tú tienes la cita de estas hermanas o trío de hermanos que tienen una historia muy particular, Marta, María y Lázaro. ¿Nos puedes comentar la cita, hermano, por favor? Sí, mira, está en Lucas 10:38, pero ¿lo leo, cierto? Sí, dale. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Está hablando de Jesús. Sí. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? Dice, ¿no te da cuidado de mi hermana, me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con estas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Súper. Hasta ahí. Qué bonito, hermano, el poder entender esta enseñanza de Jesús que es tan sencilla y que yo cada vez que he tenido la opción de poder enseñarla, siempre recalco lo mismo. Lo primero, la mujer, hermano. Jesús enseñó cosas tan claves por medio de la mujer que es impresionante. Y a mí me llena de mucho, no sé si orgullo es la palabra, pero como que me infla el pecho porque, tengo mi esposa y tengo mis hijas. Y es increíble cómo el Dios Jesús, ¿verdad?, en la tierra trabajó muy de la mano con las mujeres. Eso quería como un dato ahí anecdótico, cómo hay mujeres impresionantes en la Biblia. Y esto es para toda la idea de que aquellos que piensan que la mujer tiene un rol muy bajo en la Biblia, hay cosas que Dios hizo con las mujeres, que Jesús hizo con las mujeres, que no hizo con los hombres. Claro. Entonces, a mis hermanos que nos ven y que nos escuchan, no es real que la mujer tenga un rol menor en la Biblia, porque hay ejemplos impresionantes de cosas, de milagros que Dios hizo, de palabras que Dios entregó, que fueron muy particulares a la mujer. Con eso dicho, volvamos un poquito a este ejemplo de lo que tiene que ver con el tiempo. Aquí estamos entonces en la idea de que hay dos hermanas, que una está esperando a Jesús. Claro. ¿Verdad? Pero la otra, ¿qué está haciendo? Está en sus quehaceres. Está en los quehaceres. Es como el sábado, ¿no es cierto? Libre que tenemos la gran mayoría y que lo ocupa para hacer el aseo, hacer el almuerzo, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese contexto que lo podemos traducir al tiempo moderno, llega Jesús a esa casa, ¿verdad? Pero hay una hermana que se lleva el peso de todos estos quehaceres. Entonces le reclama a Jesús, ¿qué es un poco lo que le dice?
le dice que le diga a la hermana que la ayude. Sí. Sí. Como que le reclama al Señor, claro, pidiéndole, oye, pero dile a María que me ayude. Sí. ¿Cachai? Sí. Ok. ¿Qué te hace sentir eso a ti? ¿Qué idea se te viene a la cabeza con ese reclamo de Marta? A Jesús, directamente. Claro. Yo creo que igual responde un poco a la intención del corazón. Ella, si bien no tenía un mal corazón para nada, pero claro, muchas veces yo creo que refleja también la vida de nosotros, que a veces uno inconscientemente o conscientemente mira para el lado. Y un poco le dice al Señor, pero mira, esta persona se fija un poco en lo que puede estar haciendo la otra persona. Pero qué importante fue la respuesta de Jesús. O sea, tú tienes tu parte por lo que estás haciendo. Claro. Pero lo interesante, además de lo que tú estás señalando, creo que tiene como un origen previo, ¿no es cierto? Y es que Marta le da tanta importancia a lo que está haciendo, claro, que pierde de lado el momento en que el momento que debe hacer, ¿no es cierto? Que Jesús está ahí. Claro. O sea, lo que debe hacer en el momento. Entonces, claro, el reclamo se origina por el afán de estar haciendo las cosas, ¿verdad? De los quehaceres, el trabajo. Claro. Entonces, el origen del afán finalmente no es un origen malo. Así como que uno dijera, no, esto está súper mal. Sino que en rigor, lo que está mal es no hacer lo que debes hacer en el momento indicado. Claro. ¿Cachai? Claro. Finalmente es darle el tiempo que necesita Jesús. Y Jesús le dice algo súper interesante. La respuesta, ¿la puedes leer nuevamente, hermano? Sí, le dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús resume todo esto en una cosa, solo una cosa es necesaria. Y ahí es donde Jesús o la Biblia en general, no destapan qué es esa cosa. Este versículo no habla de cuál es esa cosa. Claro. Nosotros lo tenemos que inferir de alguna manera. ¿Qué crees tú que es esa cosa? Yo creo que es la disposición del corazón. Porque yo creo que María dispuso ese momento para recibir... María dispuso ese momento para recibir a Jesús. Claro. Efectivamente, tiene que ver con cómo nosotros nos disponemos para recibir a Jesús, para darle el tiempo que Él necesita. Claro. Teniendo, ¿no es cierto?, todos los quehaceres que hay que hacer, porque yo estoy seguro que María también hacía cosas en la casa. Claro que sí, pues también tenía cosas que hacer. También tenía un montón de cosas que hacer. María no es que estuviera desocupada, lo que pasa es que entendió, se dispuso de la mejor forma para atender a Jesús. Claro. Entonces, acá ya podemos entrar en una de las claves que podemos dejarles, ¿verdad?, a nuestros hermanos que nos ven, que quizás tienen el conflicto, tienen esta problemática de quedarse cortos de tiempo. Claro. ¿Verdad? Que es muy común, hermano. Sí. Yo creo que todos desearíamos que a lo mejor el día tuviera un poco más de horas. Todos tenemos días, a veces semanas enteras, donde no nos alcanza el tiempo, donde nos gustaría estar más en la casa, con nuestras hijas, con nuestra familia. Pero sin embargo, lo primero es un poco lo que hablábamos delante, este orden. ¿Cuáles son mis prioridades? Claro. Yo he hablado con muchas personas que me tocan, ¿no es cierto?, en la iglesia, y muchas veces me sorprende que no está mal, pero ahí es donde comenzamos a hablar de prioridades. Porque honestamente, hermano, yo puedo decirlo con... No sé si llaman la autoridad, yo le hablo con conciencia de haberlo vivido. Yo en algún momento estuve en ensayos con los músicos en la iglesia, que no fue un año o dos, fueron varios años. Estaba de novio y después me tocó un tiempo también casado, trabajando con hijos y liderando a los jóvenes en la iglesia. Entonces yo decía, es que no es tiempo lo que te está faltando. No puede ser que te falte tiempo, sino que a lo mejor no estamos ordenando el sistema, no estamos gestionando, no estamos tomando ese poquito de tiempo que a lo mejor le podemos dar al Señor. Yo en lo personal no creo que haya una unidad de medida de tiempo, así como una cantidad X para darle al Señor.
Yo creo que puede ser poco, puede ser mucho, depende un poco del corazón, ¿verdad? Sí. Y depende de cómo vaya siendo permanente en el tiempo. Claro. Yo no saco nada con orar 2 horas un día y estar después 20 días sin orar. O sea, claro, son insuficientes. Claro. Yo preferiría orar 15 minutos diarios permanente. Sí. No sé si me logro explicar. Sí. Entonces, pero yo en esos momentos, hermano, yo decía, y ojo, y tenía yo tiempo para hacer mis cosas, mis gustos personales, leer un libro, leer un cómics, no sé, a veces ir a jugar básquetbol. Entonces, ¿cómo lo hacía? Claro. Entonces, o sea, prioridades. Uno podría decir, no, es que a lo mejor, y ojo, yo soy de las personas, bueno, tú me conocí, que a mí me gusta estar en la casa, hacer el aseo, ¿cachai? No es como que yo llegue y no haga nada en la casa. Claro, claro. Pero es gestionar tu tiempo, es ver cuáles son tus prioridades. O sea, si hay una semana en donde me toca a lo mejor jugar básquetbol, hacer algún partido y veo que está cargadísima de cosas para la iglesia, no voy nomás. Claro. Es tan sencillo como eso. Sí. Sí. O sea, mi prioridad es el Señor. Y ahí volvemos a la identidad. Recordemos, y le recuerdo a las personas que nos ven, somos lo que hacemos. O sea, si yo me autopercibo como cristiano, si yo digo que soy cristiano, debo cumplir con lo que el cristianismo me dice que debo hacer. Y parte de eso es congregarte, orar, leer la palabra, que son hábitos, que son prácticas que deben estar en una persona que se autopercibe como cristiano. Claro. Para mí, que pasen un par de semanas y tú no te has congregado, es porque algo está pasando allí. No le estás dando el tiempo al Señor que el Señor se merece. O sea, estás siendo como Marta. Estás siendo diligente en tus afanes, en tu trabajo, en tus quehaceres, pero estás dejando de lado a aquel que te dio la vida. No, y a veces pasa también que le dejamos un poco la responsabilidad al Señor, en que culpamos un poco, quizá indirectamente al Señor, de nuestra rutina diaria o de las cosas que hacemos. Sí. Que lo hablábamos también fuera de la grabación, que a veces esperamos también un panorama perfecto. Exacto. Para poder congregar, ¿no? Es como cuando uno le pregunta a un no cristiano cuándo va a ir a la iglesia y es cuando, no sé, cuando deje de fumar, cuando deje de tomar. Son cosas que a lo mejor posiblemente no van a pasar. Sí. Entonces nunca va a ir. Y tomando un poco lo que tú dices, hermano, a mí me ha pasado mucho que converso con hermanos, he tenido la oportunidad de conversar con hermanos que están en esta problemática y ellos tienen el pensamiento de que esto va a mejorar. Claro. O sea, que van a encontrar este trabajo ideal. Pero, y acá yo les dejo la pregunta, ¿qué pasa si ese trabajo ideal no llega? Claro. ¿Voy a estar todo el tiempo que sea necesario solo trabajando, dejando de lado todo lo que Dios tiene para mí, para nuestra vida, para mi familia? Entonces, esa es como la pregunta crucial. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, he visto también casos de hermanos que trabajan en la minería, en el sector minero. La minería en Chile, a lo mejor para los que nos ven desde fuera, ¿no es cierto?, desde el país, está principalmente en el sector norte de nuestro país, hacia la cordillera, en donde están, ¿no es cierto?, las minas, ¿verdad?, de cobre principalmente, y hay mucha gente que vive acá en Santiago, pero se tiene que trasladar más o menos en turnos rotativos hacia esa zona. Y prácticamente el 80% de las minas, ¿verdad?, de estos yacimientos de cobre donde trabajan estos hermanos, lo hacen de manera como semana por medio. O sea, están una semana trabajando, 15 días trabajando, y los otros 15 días están acá abajo y vuelven a sus casas, ¿ya? Así es como trabaja el rubro minero. Claro. Van cambiando a lo mejor la cantidad de tiempo intercalada, pueden ser 15 y 15, pueden ser semana por medio, pueden ser turnos de 12 días. Bueno, eso ya depende de cada empresa. Pero ¿a qué voy? Que me ha tocado conversar con hermanos que justamente tú no los ves en la iglesia a veces 2 semanas porque están ahí arriba en la mina trabajando. Claro. Sí. Pero después las 2 semanas que vuelven, se congregan. Entonces, ahí yo estoy viendo a alguien que sí efectivamente le está dando el tiempo que tiene a Dios. Claro. Entonces, ese no es el caso que nosotros estamos poniendo hoy. El caso que estamos poniendo hoy es casos que muchas veces se quedan en la zona de confort, en la comodidad de tener el trabajo que tienen actual, que a lo mejor tiene un montón de turnos,
que no les permite congregarse, pero tampoco aspiran a cambiarse. ¿Sí? Y ese es el punto, porque es como la pregunta volvemos a la pregunta, ¿y qué pasa si este trabajo dura muchos años? Claro. ¿Yo voy a estar muchos años sin congregarme? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos en esos casos? Claro. Yo entiendo que este es el trabajo, que es importante, la Biblia habla un montón de que es bueno trabajar. Acá el mensaje no es que dejemos de trabajar, claro, no. Es cómo gestionamos nuestro tiempo. Y si hay un trabajo actual que no nos está permitiendo congregarnos y desarrollarnos en nuestra vida cristiana, yo debo a futuro, y en el futuro cercano, cambiarme. Claro. Y eso es así, hermanos queridos. Eso es así. No podemos transar nuestros principios, nuestras creencias, lo que hacemos por un trabajo. ¿Por qué? Porque entonces, vuelvo a la pregunta. Si lo que hacemos es lo que somos, entonces, ¿dónde queda el quehacer cristiano? Nuestras actividades como cristianos, ¿verdad? Vamos a ver un versículo bíblico que resume y que yo espero, o esperamos con Víctor, que a ustedes los pueda llenar de fe, que tiene que ver con este está en Mateo, hermano. Tengo la cita acá, dame un segundo. Y habla justamente de cómo nosotros debe ser nuestra oración. Está en Mateo capítulo 6, versículo 33. Y esto es para todos nosotros, ¿verdad? Esta es una palabra que tiene un contexto donde efectivamente Jesús está hablando de nuestras necesidades. Acá no está relacionado con lo espiritual solamente. Acá Jesús no está hablando de necesidades, vuelvo a decir, de dones o espirituales. Él habla literalmente, y así es el contexto, de necesidades básicas. Claro. El vestir, el alimentarse. Y esta es la promesa que Jesús nos deja. Dice Mateo capítulo 6, versículo 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Claro. Entonces, cuando yo digo que el contexto de esta palabra no está hablando de cosas que se añadirán espirituales. Si ustedes leen, y les dejamos el encargo de que lean el capítulo 6 completo, el capítulo 6 habla de vestimenta, habla de alimento, habla de sustento. Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto es que, amados hermanos, nuestra premisa es buscar el reino de Dios. Si hoy día yo estoy en una situación en donde tengo un trabajo que me impide congregarme, busque el reino. Busque el reino significa orar, clamar al Señor por un trabajo nuevo. Clamar al Señor por un trabajo que me permita poder desarrollarme en mi vida cristiana. Entonces la palabra está diciendo buscar el reino, buscar su justicia, buscar al Señor en oración, en súplica, en ruego, en ayuno, en la palabra. Nosotros que hablamos de la fe, por eso digo, y yo sé que a lo mejor es un poco majadero, a lo mejor soy medio repetitivo, pero vuelvo a decirlo, somos lo que hacemos. Entonces un cristiano dice que tiene fe. Si yo no tengo fe para que Dios cambie mi situación laboral actual, entonces ¿dónde queda eso que digo yo que soy cristiano? Claro. Un cristiano tiene que tener la fe suficiente para hacer real esta promesa de Dios, que buscar primero el reino y lo demás es añadido. El Señor va a traer, hermano, ese trabajo necesario que te va a permitir congregarte, que va a permitir que tú puedas desarrollar tu vida cristiana, tu servicio, tu liderazgo. Tu hermano me habías comentado algo respecto un poquito a lo mismo de los días miércoles que tuviste en algún momento. Sí, bueno, cuando entré a estudiar, hace casi 4 años atrás, claro, yo hablé con el apóstol, le informé obviamente que iba a entrar a estudiar, pero puntualmente porque los días miércoles tenía clase y me iba a ausentar los días miércoles, entonces ya no iba a ser uno, iban a ser quizás muchos los que me iba a ausentar. Pero también hablé con un poco de tristeza en mi corazón, no le dije al apóstol en ese momento que iba con tristeza a decirle, pero también en mi corazón como que pucha, quería y no quería, pero dije, quiero estudiar, entonces dije, lo voy a hacer. Y claro, finalmente no fue necesario porque algunas clases iban quedando grabadas, que las podía ver después, me podía hacer al otro día la media hora para ver la clase.
y recuperar todo ahí. Y también quizás sacrifiqué algunas cosas de que en el momento uno le hace pregunta al profe en vivo, grabado o no, pero podía enviarle correo al profe. Entonces fui tomando ese método y la verdad que no falté los miércoles. Claro. En estos 4 años, bueno, quizás en algún punto falté, no sé, pero no como yo pensaba, que pensé en un momento que no iba a ir más los miércoles a la iglesia, pero no fue necesario. Entonces, pero finalmente hubo un pesar tuyo. Sí. O sea, no fue como ya, no importa. No, para nada. No. De un anhelo, de un proyecto que no es menor, que es estudiar, y tú te viste finalmente con la lógica de, chuta, los miércoles yo me congrego, pero tengo que estudiar. Señor, ayúdame. Sí. Señor, yo no quiero dejar de congregarme. Claro. Y bueno, y Dios genera esas cosas. Sí. Yo creo que el pueblo de Dios, la iglesia actual, está tan falta de ver que Dios puede obrar. Claro. Se le olvida, hermano, de que Dios, Él dejó esta promesa, Él dejó esta garantía. Claro. No es, puede ser, ¿no? Dios nos está dando garantías de que si buscamos su reino, buscamos su justicia, lo buscamos a Él, si nosotros nos damos un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda por esa nueva puerta, ¿no es cierto?, laboral, Dios lo va a hacer. O sea, yo me pregunto, yo digo, Dios es tan bueno que de este capítulo aparece esa palabra donde dice que como los padres de la tierra que son malos, ¿cachai? Y dan buenas dádivas, imagínate tu Padre celestial que es el Padre por excelencia. Claro. Entonces, entendiendo eso, ¿cómo nosotros que le decimos al Señor, Señor, mira, se me presentó esta dificultad, tengo en el caso tuyo o en el caso de personas que chocan sus días de trabajo con días de iglesia, de congregarse, Señor, yo quiero caminar bien. Porque yo voy a ser súper directo, hermano, pero en mi estilo, alguien que no se congrega o que es intermitente, lamentablemente está interrumpiendo lo que Dios quiere hacer con él o con ella. Si hay que ser honestos. Entonces, una persona que no se esté congregando, que no está yendo a la iglesia, que no está yendo al discipulado o que va esporádicamente, está interrumpiendo lo que Dios quiere hacer con su vida. Es así, hermano, no tiene otro nombre. Sí. Y vuelvo al origen de esto. ¿Qué estás haciendo en tu vida? Somos finalmente lo que hacemos. Por ahí alguno más espiritual me podría decir, no, pastor, somos lo que el Señor dijo de nosotros. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero si tú no haces lo que Dios dijo de ti, claro, ¿en qué queda? Sí. Estoy seguro que deben haber espirituales que nos ven, pero si es así, si tú no haces lo que Dios dijo de ti, entonces no estás cumpliendo lo que Dios dijo de ti. Sí. Por ende, no estás haciendo lo que Dios dijo de ti. Entonces muchas veces, yo en algunas predicaciones, porque lo he llegado a sentir así, muchas veces el tiempo se transforma en una especie de Dios al cual le preguntamos, ¿tengo tiempo? ¿No tengo tiempo? ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? Le preguntamos, y hermano, ¿tenemos tiempo? Yo el otro día veo un influencer, no recuerdo el nombre, pero es un chico cristiano que tiene un objetivo, antes de cumplir los 18 se quiere comprar una camioneta. A lo mejor lo habéis visto. Y tiene ese objetivo y tiene otro objetivo más de ejercicio, de hacer un burpee más todos los días. Me acuerdo, lo sigo en Instagram y yo encuentro que el chico a corta edad es un tipo muy disciplinado, se levanta a las 4 de la mañana, está todavía en el colegio. Y el chico, bueno, hace un burpee más todos los días. Imagínate, ya vamos, no sé cuántos días llevamos del año, pero ya por lo menos debemos estar en los 300 días. Claro, sí, más o menos, sí. Un poquito más, ¿no? Sí. Más de 300 días, pues si el año tiene 365 aprox, quedarán 40 días para que se termine el año. Sí, más o menos. Sí, entonces ya llevamos como 320 días aprox. O sea, el chico diario, a partir ya de un par de meses atrás, todos los días hace 300 burpees. Tú que estás haciendo físico, ¿cachai lo que es hacer un burpee? Sí, pues ahora ya a los 15 ya no querés más. Entonces el chico se levanta a las 4 de la mañana, hace burpee, yo lo he visto leyendo la palabra, y prepara unos son como barritas de proteína para vender, porque con eso se sustenta para poder juntar plata para su camioneta. Hermano, o sea, un chico que estudia, ¿cachai? Que tiene colegio, que tiene que prepararse, y hace todos estos desafíos, estas metas que tiene,
hay tiempo. Si el tema es cómo lo ordenamos, Sí, pues, el tema es cómo lo gestionamos. Tú ponías este ejemplo. Yo recuerdo en algún momento, me tocó, también yo estaba estudiando en la universidad, y íbamos en esos años, estábamos en la iglesia, parece que era en Carlos Baldovino. Y de Carlos Baldovino, yo el domingo, después de la reunión, me iba a trabajar al Mall Tobalaba, allá en Puente Alto. Como 1 hora y media de viaje. En esos años no tenía vehículo, era solo locomoción. Entonces lo que quiero decirle, o lo que queremos transmitir hoy día, es que se puede. Sí. O sea, hay que salir de la comodidad, porque es cómodo decir, no, es que no hay tiempo. Porque al final no te permite ver, visualizar y poner en práctica distintas soluciones. Sino que simplemente decir, Víctor, ¿sabéis que no tengo tiempo? Es cómodo, es sencillo. Entonces hay que salir de esa comodidad. Lo primero es comenzar a ver de qué otra forma yo puedo ordenar el tiempo. Claro. Quizás me puedo levantar antes, ¿verdad? Quizás puedo tener tiempo con Dios como este chico a las 4 de la mañana. A las 5, a lo mejor a las 6, y entro a las 9 al trabajo, a las 8:30. Pero se puede. Sí. A los que están con días que trabajan y les chocan su trabajo, bueno, echen a andar la fe, pídanle al Señor que los cambie de pega. ¿Cómo? Y volvemos a esa idea que creo que me quedó ahí inconclusa. Me ha pasado en otros capítulos que al final no termino la idea. Pero ¿cómo ese Dios bueno, que da buenas dádivas, no va a querer que tú te cambies de trabajo a un trabajo en donde lo que Él dijo de ti se pueda cumplir? Sí. Entonces, ¿dónde está el problema? Si el problema no es Dios. No. El problema somos nosotros, son nuestras limitaciones, son que finalmente le ponemos trabas. Entonces, hoy día el mensaje es súper claro. Congrégate, busca a Dios. Tú eres lo que haces, no lo que tienes de idea en tu cabeza. Tú eres lo que haces. Son tus acciones las que terminan y determinan tu identidad, hermano. Claro. También hay un tema de experiencia, de lo que creemos, pero finalmente somos lo que hacemos. Sí. Entonces, si yo no me congrego, si yo no leo la Biblia, si no tengo prácticas con Dios, lamentablemente yo veo difícil que seas cristiano. Claro. Y yo creo que el tiempo es como uno de los recursos que más cuesta administrar. A diferencia del dinero, como lo hablábamos en un momento, el tiempo es como algo que está marcado. Es como, y tienes esto, por ejemplo, en un día, 24 horas, y no tienes más. Claro. Con eso te tienes que mover. Sí. A diferencia del dinero, que tú pones 1 y lo inviertes y puedes tener 2, 3, 4, se te va multiplicando. Sí. El tiempo no. El tiempo es como algo bien acotado, que con eso te tienes que mover y con eso tienes que ordenarte. Sí, y hermano, mira, como ya para ir, a lo mejor de ahí vamos a hacer un resumen quizás para dejarles un paso a paso de cómo, de qué manera pueden salir de este bucle o este ciclo en donde no encuentro otra pega mejor, etc. Pero mira, en Eclesiastés capítulo 3, versículo del 1 al 9, encontramos el típico versículo o cita en donde se habla de que hay tiempo para todo, ¿verdad? Sí. Yo no lo voy a leer completo porque no hay tiempo. Pero mira, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Bueno, la Biblia sigue hablando de varias acciones que tienen que ver con el tiempo, con cosas que hacen aquí en la tierra, pero fíjate en el versículo 8, versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja, verdad, de aquello que se afana? O sea, imagínate, vuelvo a repetir, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? O sea, finalmente, cuando hay un afán, ¿verdad?, por ese trabajo, por lograr aquello quizás material, y nos afanamos, ¿qué provecho hay ahí? Claro. No hay mucho. Entonces, yo tengo una mirada súper crítica respecto de cuando le damos toda la vida a un trabajo, porque lo he vivido. O sea, uno le da tiempo, le da recursos, le da inteligencia a un trabajo, y normalmente las empresas, cuando quieren despedirte, tú eres un número más. Obvio, claro que sí. O sea, no van a reparar en que tú hiciste un sacrificio, en que, amigo, gracias, Sí. te van a pagar lo que corresponde, que está dentro de la ley, pero te van a despedir. Entonces, siento que muchas veces le damos tanta importancia al trabajo que nos afanamos
y eso no tiene mucho provecho. Y hablando de provecho, justamente hay un versículo en Efesios, que no recuerdo el versículo, pero que dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Exacto. Y también ahí tiene que ver justamente con el tiempo. Entonces, a veces tenemos tiempo, literalmente tiempo muerto, y que no lo aprovechamos bien. Exacto. Hermano, bueno, y la idea es un poco ayudar a los que están en esta disyuntiva, decirles, hermano, lo primero que tienen que hacer es identificar, ¿verdad? Si están en este bucle infinito, están en este ciclo que se hizo eterno de encontrar un trabajo que a ustedes les permita, ¿no es cierto?, poder desarrollarse en la iglesia, busquen al Señor, activen esa promesa. La garantía que vimos en Mateo capítulo 6 es una garantía que no dejamos nosotros. Claro. Esto no es una cosa del podcast. Esta es una garantía que está en su palabra. Y Dios no es hombre para mentir. Así que busca el reino. Lo primero, que primero nazca en ti. Eso de querer cambiarte, de querer que Dios abra una puerta distinta para poder desarrollar lo que Dios tiene para tu vida. Eso es lo primero, o sea, el querer, el desearlo, el anhelarlo, ¿verdad? Lo segundo, aquellos que a lo mejor no tienen esa disyuntiva, pero viven con el tiempo corto, es comenzar a ver qué cosas no son prioridades para su vida. Yo insisto, he visto muchos varones, a lo mejor vamos a tener reuniones ya el próximo año con los varones, en donde les gusta jugar a la pelota, les gusta jugar, hacer deporte o ciertas actividades que son buenas. Yo no digo en ningún caso que sean malas actividades. El punto es que todas esas actividades se vuelven infructuosas cuando primero está el Señor. Cuando Dios es primero y tu tiempo con Dios está correcto, dale ok con las demás actividades. Pero si estás tomando tiempo que le pertenece al Señor para hacer esas actividades, ahí es cuando se vuelven infructuosas. Sí. Entonces, decirles también cuáles son las prioridades, cuáles son las urgencias, tu familia, Dios, tus hijos, la educación de tus hijos. Si eres joven, aprender a administrar bien el dinero. Si a lo mejor vives con tu mamá, vives con tu papá o en tu familia, ¿verdad? Aprovechar el tiempo. Si hay una de las cosas que yo más hice, hermano, cuando estaba soltero y no tenía familia, hijos, ¿verdad?, fue aprovechar el tiempo en la iglesia. Fue aprovechar el tiempo en la iglesia. A lo que hubiera, yo estaba ahí. Lo que había que comenzar a tirar, yo lo tiraba. Con los jóvenes, con los músicos, predicando. Hermano, y yo siento que sembré tanto ahí que ya de adulto pude cosechar muchas cosas. Claro. Entonces, los más jóvenes, de verdad, dedíquenle este tiempo al Señor, porque después viene cuesta arriba. Después uno se casa, tiene familia, tiene hijos, y ahí el tiempo se reduce. Entonces, primero echar a andar la fe. Echar a andar la fe para los que están en esta situación de trabajo laboral compleja. Dios puede abrir otras puertas. Convéncete, hermano. Lo que no puedes decir es que no hay solución. Claro. Lo que no puedes hacer es decir, no, es que no se puede, es que no hay. Porque estás, en vez de irte por la vereda de la fe, te estás yendo por la vereda de no creer y de quedarte en tu zona de confort. Lo segundo, lo volvemos a repetir, priorizar las cosas más urgentes, ¿verdad? Claro. Tu relación con Dios, la familia, el servicio a Dios. Y yo me iría por ahí. Esos son como los tips o las sugerencias que le podemos dejar. Sí. De verdad que lo primero es buscar al reino, buscarlo hasta que se dé. Dios va a abrir puertas en la medida que lo busquemos. Esa relación es así. Sí. Sí. Así que no sé, hermano, si quieres agregar algo más. No, la verdad que está todo claro, yo creo. Y no sería malo quizás hacer como una lista, quizás de, tú lo decías, una lista de lo urgente, las prioridades, y tener esa lista pegada en donde la podamos ver, en donde nos podamos recordar lo que nos toca hacer en el día a día. Yo creo que no sería malo. Sí. Bueno, estamos llegando al final de este capítulo. Muy agradecidos, ¿verdad?, de ustedes, de la audiencia, de los hermanos que hacen posible el podcast, cada capítulo. El penúltimo capítulo. El penúltimo capítulo. De este año, sí. Capítulo número 11 del podcast RDG.
Y para el capítulo número 12 los queremos dejar invitados porque vamos a hacer algo muy especial. Hemos estado ahí haciendo esfuerzos, vamos a hacer algo muy loco, muy bueno. Sí. Así que los queremos también invitar para ese capítulo. Sí. Síganos, denle amor, denle me gusta, compártanlo, suscríbanse. Así que nos ayuda mucho. Que el Señor les bendiga y gestionen bien su tiempo. Nos vemos, bendiciones.